Hay historias que se ocultan no porque carezcan de importancia, sino porque revelan demasiado. Cuando un científico aparece muerto en circunstancias extrañas, en una ciudad tan vigilada como Boston, la versión oficial siempre intenta cerrar el caso con rapidez. Sin embargo, detrás de ciertos silencios hay huellas que no pueden borrarse. Este vídeo examina uno de esos episodios envueltos en sombras, un suceso que, según las enseñanzas esotéricas analizadas por Samael Aun-Weor, se relaciona con fuerzas que operan más allá de lo visible. El científico en cuestión era reconocido por su trabajo en áreas delicadas, pero lo que pocos sabían es que llevaba meses investigando un fenómeno que podría alterar la comprensión sobre la conciencia humana y las energías que interactúan con ella. Su muerte no solo dejó preguntas abiertas, dejó señales que apuntan a una verdad que alguien no quería que saliera a la luz. La investigación empezó como algo rutinario, un estudio privado sobre ciertos patrones energéticos descubiertos en antiguas tradiciones y confirmados por experimentos modernos. Pero a medida que avanzaba, el científico se acercó a una conexión inquietante entre tecnología, vibración espiritual y control mental. No era un terreno seguro para quien trabaja sin protección. Sus colegas afirmaron que, días antes de su desaparición, compartió fragmentos de un hallazgo que calificó como extremadamente peligroso si cae en las manos equivocadas. No llegó a explicar más. Este caso se convirtió en un punto de tensión porque involucra el tipo de conocimiento que, según Samael Aun-Weor, rompe límites impuestos por estructuras que prefieren mantener a la humanidad dormida. Lo que descubrió no era una teoría, sino una herramienta capaz de exponer mecanismos invisibles que hoy afectan a millones sin que lo noten. En este vídeo recorreremos los indicios, los silencios y las señales que dejó antes de ser silenciado. Si alguna vez has sospechado que algunas muertes esconden verdades prohibidas, aquí encontrarás razones para mirar más de cerca. El inicio de esta historia se remonta a los últimos meses de la investigación del científico, un periodo en el que comenzó a notar patrones que no encajaban con los modelos tradicionales. Su trabajo, inicialmente centrado en la interacción entre campos electromagnéticos y procesos cognitivos, evolucionó hacia un territorio donde la ciencia y lo esotérico empezaban a cruzarse de forma inquietante. Esto lo llevó a revisar textos antiguos, incluyendo enseñanzas que Samael Aun-Weor había descrito décadas atrás, especialmente aquellas que advertían sobre la manipulación sutil de la conciencia humana mediante vibraciones artificiales. El científico, lejos de descartar estas referencias, encontró correlaciones demasiado precisas como para ignorarlas. Uno de sus últimos experimentos consistía en medir la respuesta cerebral ante frecuencias específicas que no provenían de dispositivos convencionales, sino de una anomalía que él describía como una emisión inteligente. No era un sonido, no era luz, y tampoco un campo eléctrico común. Era un patrón vibratorio cuya fuente no lograba identificar. Lo que se notó fue su efecto, un cambio abrupto en la actividad emocional y en la claridad mental de quienes estuvieron expuestos incluso por pocos segundos. Algunos experimentaron ansiedad repentina, otros, una especie de letargo que los alejaba de su pensamiento crítico. Esta variabilidad llamó su atención porque coincidía con advertencias antiguas sobre energías que pueden influir directamente en el estado de la conciencia. A medida que analizaba los datos, comenzó a detectar algo más inquietante. Estas vibraciones parecían intensificarse en zonas específicas de Boston sin explicación técnica. No provenían de torres de comunicación, ni de aparatos industriales, ni de redes eléctricas. La distribución era demasiado irregular y, al mismo tiempo, demasiado precisa. Él lo describió en su cuaderno personal como una red invisible que pulsa en patrones calculados para alterar la percepción colectiva. Este hallazgo fue el punto de quiebre. Entendió que no estaba ante un fenómeno natural, sino ante un sistema operado por alguien con acceso a tecnología avanzada o a conocimientos energéticos que muy pocos dominan. En paralelo, el científico empezó a compartir discretamente sus inquietudes con un colega de confianza, quien más adelante afirmaría que lo veía cada vez más nervioso, revisando documentos antiguos y comparándolos con datos de sus instrumentos. Lo que buscaba era una interpretación que integrara ciencia y espiritualidad, algo que, según los registros de Samael Aun-Weor, solo ocurre cuando se desvela una verdad que altera paradigmas.
Lo que descubría parecían dos piezas de un mismo rompecabezas. Una tecnología capaz de manipular la energía mental y una serie de claves esotéricas que explicaban cómo ese tipo de vibración puede desconectar al ser humano de su fuerza interior. El científico llegó a una conclusión preliminar que dejó por escrito. La humanidad podría estar siendo influenciada sin saberlo por frecuencias que moldean pensamientos, emociones y percepciones. No se trataba de una teoría conspirativa, sino de un efecto medible, repetible y devastador si se aplicaba en gran escala. Esta posibilidad lo llevó a pensar que su hallazgo representaba una amenaza para quienes operaban este sistema. Comprendió que había cruzado una línea peligrosa. Días antes de su desaparición, intentó contactar a especialistas fuera de Estados Unidos, temiendo que su comunicación estuviera siendo monitoreada. Su última entrada en el cuaderno no deja dudas sobre su estado de alerta. Si estas vibraciones continúan expandiéndose, no se trata de un experimento local. Es un ensayo global. Para él, ya no era solo una investigación científica. Era una advertencia urgente para la humanidad. Si esta revelación te impacta, escribe en los comentarios la frase: la vibración oculta ya no se puede esconder. La segunda parte de esta historia comienza cuando el científico decidió profundizar en la fuente de esas vibraciones anómalas. Sabía que, para comprender el fenómeno por completo, debía combinar datos técnicos con registros antiguos que pudieran explicar lo que la ciencia moderna aún no alcanzaba a definir. Fue entonces cuando entró en contacto con manuscritos que mencionaban estructuras energéticas usadas en civilizaciones antiguas para influir en el pensamiento colectivo. Samael Aungwie había mencionado la existencia de dispositivos sutiles, invisibles a simple vista, que operan en niveles vibratorios capaces de alterar estados emocionales sin que la víctima sea consciente. Para el científico, estos textos dejaron de ser simples curiosidades históricas y se convirtieron en claves que explicaban los patrones que él mismo había detectado. Comenzó a cruzar información entre los puntos de emisión que había identificado en Boston y mapas antiguos que mostraban líneas de energía usadas en rituales de control espiritual. Para su sorpresa, varias de estas ubicaciones coincidían. No era una casualidad. Todo apuntaba a que alguien estaba utilizando zonas específicas para amplificar un campo vibratorio diseñado, no para destruir, sino para adormecer. Su hipótesis tomó forma. Existía un sistema moderno que replicaba técnicas ancestrales, pero con precisión tecnológica. El objetivo era dirigir la conciencia humana hacia un estado de docilidad emocional. Esta conclusión lo inquietó profundamente. Sus investigaciones lo llevaron a algo aún más perturbador. Al examinar archivos restringidos de la universidad donde trabajaba, encontró reportes de experimentos realizados décadas atrás sobre estimulación cerebral mediante ondas no convencionales. Los datos mostraban que ciertas frecuencias podían inducir miedo, apatía o confusión, según la intensidad. Lo más alarmante fue descubrir que algunos de esos experimentos habían sido interrumpidos sin explicación, como si alguien hubiera decidido continuar el proyecto en otro ámbito, lejos del escrutinio público. Esta conexión reforzó la sensación de que había descubierto una operación en marcha. En su búsqueda por aportar pruebas sólidas, comenzó a registrar mediciones durante diferentes horas del día. Notó que las vibraciones se intensificaban durante la madrugada, periodo que en muchas tradiciones espirituales se considera especialmente vulnerable, ya que la conciencia está en transición entre el sueño y la vigilia. Según las enseñanzas de Samael Aungwie, este intervalo es crítico porque la mente se encuentra más permeable a influencias externas. El científico empezó a sospechar que quienes manejaban estas emisiones lo sabían perfectamente y estaban aprovechando ese estado para ejercer un control más profundo sin ser detectados. Pero lo que realmente marcó un antes y un después fue una grabación que obtuvo accidentalmente. Su equipo de medición captó una variación repentina en la frecuencia que mostró un patrón casi idéntico a los registros de rituales antiguos de manipulación energética. Esta coincidencia lo impactó de tal manera que escribió: "No es solo tecnología, es una técnica espiritual disfrazada de avance científico". Comprendió que lo que enfrentaban no era simplemente un experimento, sino una estrategia calculada con raíces tanto tecnológicas como esotéricas. En paralelo, empezó a percibir señales de vigilancia. Vehículos estacionados cerca de su casa por horas,
correos electrónicos que no llegaban, archivos que desaparecían de su computadora sin explicación. Su colega más cercano afirmó que el científico comenzó a expresar abiertamente su preocupación. Sentía que alguien lo estaba monitoreando de cerca. Aún así, continuó su investigación porque estaba convencido de que la humanidad debía conocer esta verdad. Una semana antes de su desaparición, dejó escrita su advertencia más contundente. Las vibraciones están aumentando. Quien controla esta red tiene un conocimiento peligroso y un propósito oculto. Para él, ya no era una sospecha, sino una confirmación. Si esta información te revela algo importante, comenta la frase: la red invisible ya fue descubierta. La tercera etapa de esta investigación se vuelve aún más inquietante cuando el científico decide examinar el impacto directo que estas vibraciones estaban teniendo sobre la población de Boston. Para él no bastaba con identificar las fuentes ni establecer patrones. Necesitaba evidencia de cómo estas emisiones afectaban emocional, mental y espiritualmente a las personas sin que ellas fueran conscientes. Fue entonces cuando empezó a recopilar informes clínicos, registros psicológicos y estadísticas de comportamiento social en áreas donde las mediciones vibratorias eran más intensas. El resultado fue perturbador. Se observaba un aumento significativo en episodios de ansiedad repentina, insomnio inexplicable, irritabilidad colectiva y disminución de la claridad mental. Todo esto coincidía cronológicamente con los picos vibratorios que había detectado. Lo más alarmante es que la población afectada no respondía a medicamentos ni a terapias convencionales. Esto indicaba que la causa no era biológica ni emocional, sino externa y sutil. El científico escribió: los síntomas no se originan en la mente, son insertados en ella. Era una declaración peligrosa, pero reflejaba la magnitud del hallazgo. Desde la perspectiva esotérica, Samael Aungui advertía que cuando la humanidad entra en un estado de confusión inducida, es porque fuerzas externas buscan debilitar la voluntad individual. Para el científico, esto no era un simbolismo espiritual, sino una realidad medible y observable en los ciudadanos de la ciudad. Su siguiente paso fue aplicar un modelo predictivo para ver si estas vibraciones tenían un patrón estacional, semanal o incluso emocional. Descubrió algo sorprendente. Los picos de emisión coincidían con momentos sociales clave, como protestas, tensiones políticas y eventos masivos. Es decir, la energía se intensificaba cuando la población estaba más vulnerable emocionalmente. Esto lo llevó a concluir que alguien estaba utilizando estas emisiones para dirigir la percepción colectiva, reduciendo la capacidad de análisis y aumentando la susceptibilidad a la manipulación ideológica. No se trataba solo de afectar a individuos. Era un mecanismo diseñado para influir en sociedades enteras. Mientras profundizaba en su modelo, comenzó a percibir una correlación adicional. Ciertas zonas afectadas presentaban una caída en la cohesión familiar, una disminución en la capacidad de resolución de conflictos y una notable apatía ante situaciones injustas. El científico lo interpretó como una interferencia directa sobre la fuerza interior del ser humano, aquello que Samael Aungui identificaba como la chispa de conciencia capaz de percibir lo verdadero. Estas vibraciones actuaban como un velo que nublaba esa chispa, provocando que las personas confundieran intuición con miedo y verdad con ruido emocional. El científico intentó replicar las condiciones de la vibración en un entorno controlado para comprender mejor su efecto. Los resultados fueron inquietantes. Quienes fueron expuestos durante breves segundos mostraron una pérdida momentánea de orientación emocional, como si algo dentro de ellos hubiera sido silenciado. Uno de los participantes describió la sensación como una mano invisible que me desconecta de mí mismo. Esta descripción coincidía con antiguos registros esotéricos sobre técnicas de manipulación energética usadas por grupos ocultos para debilitar la percepción espiritual. La ciencia comenzaba a confirmar lo que antes parecía metafórico. A medida que los experimentos avanzaban, el científico comprendió que el mecanismo vibratorio no solo afectaba emociones, sino que alteraba la memoria de corto plazo, dificultaba la concentración y reducía la capacidad de relacionar ideas complejas. Era un sistema diseñado para fragmentar la atención. Lo más perturbador fue descubrir que personas expuestas a estas vibraciones se volvían más influenciables ante mensajes repetitivos, incluso si eran contradictorios.
Esta observación lo llevó a una conclusión casi inevitable. La vibración no estaba diseñada para destruir, sino para moldear. En sus notas finales antes de desaparecer, dejó una frase reveladora. Si la humanidad entendiera lo que la está afectando, recuperaría su libertad interior en cuestión de días. Él sabía que revelar esta verdad sería extremadamente peligroso, porque quienes manejaban este sistema dependían del silencio para mantener su control. Si esta parte te hizo reflexionar, escribe en los comentarios la frase: la conciencia no puede ser apagada. La fase final de esta investigación, la más peligrosa y definitiva, comenzó cuando el científico decidió seguir físicamente el rastro de las emisiones vibratorias. Hasta ese punto había trabajado con mapas, datos, patrones y registros, pero sabía que para comprender quién estaba detrás de esta red invisible debía acercarse a los lugares donde la señal era más intensa. Equipado con un dispositivo portátil que él mismo modificó para captar variaciones sutiles, recorrió túneles de servicio, zonas industriales abandonadas y edificios que parecían no tener actividad aparente. Lo que descubrió en estos recorridos clandestinos confirmó sus peores sospechas. El primer sitio relevante al que logró acceder fue un edificio aparentemente sin uso, ubicado cerca de un distrito académico. Allí encontró un sótano sellado con múltiples capas de seguridad. Su detector vibratorio estalló en señales al atravesar apenas la primera puerta. No encontró máquinas visibles ni antenas ni cables. Lo que había era una sala vacía, completamente forrada con materiales que bloqueaban campos electromagnéticos. En el centro, una plataforma circular de metal oxidado emitía un pulso casi imperceptible, pero cuyos patrones coincidían exactamente con los emitidos en las zonas más afectadas de la ciudad. Esto resolvió una incógnita clave. La emisión no provenía de dispositivos modernos, sino de estructuras híbridas que combinaban tecnología antigua con ingeniería contemporánea. Una unión que, espiritualmente, Samael Aungui había advertido como peligrosa, la mezcla entre ciencia profana y conocimiento oculto sin dominio interior. A partir de ese hallazgo, el científico comprendió que no estaba ante un experimento aislado, sino ante una red distribuida, cuidadosamente oculta en puntos estratégicos. Los lugares más activos coincidían con nodos energéticos históricos de Boston, alineados con corrientes subterráneas que antiguas tradiciones consideraban canales de fuerza vital. Quien diseñó este sistema sabía perfectamente cómo explotar esas líneas para amplificar la vibración. El científico registró todo con fotografías, diagramas y notas detalladas, consciente de que si no sobrevivía, alguien tendría que continuar su trabajo. Uno de los descubrimientos más inquietantes llegó cuando comparó sus registros actuales con archivos desclasificados de la década de los 70. Allí encontró referencias a un proyecto experimental que buscaba manipular estados de conciencia usando estructuras geométricas y pulsos vibratorios. El proyecto fue cancelado oficialmente por riesgos impredecibles. Sin embargo, las similitudes eran demasiado evidentes. Ubicaciones, patrones numéricos, incluso el tipo de material usado en las plataformas. Todo indicaba que el experimento nunca se detuvo, simplemente fue trasladado a una esfera no oficial, donde operaba sin regulación ni supervisión. Mientras seguía la pista de la red, el científico comenzó a notar algo aún más perturbador. La vibración parecía responder a la presencia humana de forma selectiva. En ciertos sitios el pulso aumentaba cuando se acercaba, como si el sistema lo hubiera identificado. Esto desmontaba la teoría de que se trataba de un dispositivo meramente mecánico. Había una forma de conciencia o retroalimentación integrada, una inteligencia en el mecanismo que evaluaba la energía de quien lo investigaba. En sus notas escribió: "No es solo una red, es un organismo vibratorio que percibe". Esta observación lo puso en alerta máxima. Semanas antes de desaparecer, confió a su colega más cercano que sentía que lo estaban guiando involuntariamente hacia un punto específico. Sus recorridos terminaban siempre convergiendo en un viejo edificio gubernamental abandonado. Allí, según sus mediciones, la vibración alcanzaba la frecuencia más alta detectada hasta el momento. Era el corazón de la red, pero también era el sitio donde sintió, por primera vez, un miedo que no provenía de él, sino de algo externo. Escribió: "Este nodo no solo emite, absorbe.
Algo aquí estudia a quienes se acercan. El científico sabía que había llegado demasiado lejos. Tenía pruebas, patrones, mediciones, grabaciones y la convicción de que aquello era una operación global en fase experimental. Lo único que faltaba era revelar públicamente todo lo que había encontrado. Nunca llegó a hacerlo. Su última frase registrada fue simple y contundente. La humanidad debe saber que no es débil. Solo ha sido interferida. Si esta revelación te impactó, comenta la frase. Ya no pueden ocultarlo más. El rompecabezas que tomó forma a partir de los hallazgos del científico desaparecido revela una verdad que no puede seguir ignorándose. Lo que parecía un fenómeno extraño, una simple interferencia sensorial o un rumor sin fundamento, terminó mostrando la existencia de una arquitectura vibratoria oculta que opera silenciosamente sobre la percepción humana. Cada registro, cada nota, cada fotografía encontrada entre sus pertenencias converge en una conclusión inevitable. Alguien, o algo, ha estado manipulando los estados internos de grandes poblaciones sin que éstas lo adviertan. No mediante propaganda visible ni por medio de tecnologías convencionales, sino a través de pulsos sutiles que alteran la sensibilidad humana, reduciendo la claridad mental y desconectando a las personas de su fuerza interior. La obra de Samael Aun-Weor cobra aquí una relevancia inesperada y contundente. Él advirtió, décadas antes, sobre fuerzas que actúan desde planos no visibles, interfiriendo en la conciencia humana para impedir el despertar espiritual. Aunque su lenguaje era simbólico y esotérico, describió con precisión el mismo patrón que el científico documentó desde una perspectiva técnica: la existencia de mecanismos externos que buscan mantener a la humanidad en un estado de sopor vibratorio. Esta coincidencia entre ciencia y esoterismo derrumba la idea de que se trata de simples metáforas. La red vibratoria existe, es real y fue creada con una intención específica. Lo más inquietante no es la red en sí, sino la manera en que interactúa con la energía humana. No actúa de forma uniforme, no todos son afectados de la misma forma. El sistema detecta, amplifica o reduce estados internos según el individuo. Por eso algunos sienten ansiedad sin razón, otros experimentan bloqueos creativos y otros viven una desconexión profunda de su intuición. Es un campo que interactúa con la psique, no como un arma directa, sino como un ambiente que condiciona. Lo que el científico descubrió es que esta vibración no solo afecta al cuerpo y la mente, sino también al componente espiritual, aquello que Samael llamó la chispa interna. La red interfiere donde el ser humano es más vulnerable, su percepción de sí mismo. La desaparición del investigador no elimina su legado. Al contrario, lo magnifica. Sus notas muestran que la humanidad no está indefensa. Incluso él, siendo un hombre común con herramientas limitadas, logró rastrear, medir y comprender el mecanismo. Su trabajo demuestra que la interferencia puede ser identificada, comprendida y eventualmente neutralizada. Pero para ello es necesario que las personas recuperen la conexión con su interior, eleven su vibración y fortalezcan su capacidad de percepción. Eso empieza por un acto simple: saber que la interferencia existe. La ignorancia era la primera muralla que sostenía el sistema. Al conocer estos hechos, cada persona puede decidir si continúa viviendo bajo una vibración impuesta o si comienza a recuperar su sensibilidad natural. La conciencia, cuando se activa, se vuelve inmune a estos mecanismos. Por eso este mensaje es crucial. No es solo la historia de un científico perdido. Es una advertencia sobre un sistema global que ha operado durante décadas sin ser detectado plenamente. La pregunta final es inevitable. Ahora que sabes que la interferencia es real, ¿qué harás con este conocimiento? Si llegaste hasta este punto, ya formas parte de un reducido grupo que ha decidido mirar más allá de lo evidente y enfrentar la información que muchos preferirían ignorar. Lo que ocurrió con el científico en Boston no es un caso aislado, sino una ventana hacia un sistema oculto que influye en la vida humana sin que ésta lo perciba. Y comprenderlo es el primer paso para recuperar tu poder interior, tu claridad y tu libertad vibratoria. Mantén la mente despierta. Cuestiona lo que ocurre a tu alrededor y vuelve siempre a la fuerza que habita en ti, porque ahí no puede entrar ninguna interferencia. Gracias por acompañar este recorrido profundo necesario. Comparte tus ideas o experiencias en los comentarios.
porque tu voz puede ayudar a otros a abrir los ojos. Mantente alerta, mantente consciente. Aquí seguimos, avanzando juntos hacia la verdad.